Tech Sounds presenta Con su permiso. Soy Alejandro Poiré, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público. Soy Beata Wojna, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo. Hola, soy Héctor Villarreal. Me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento y la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso, en esta ocasión no vamos a hablar de José José, pero creo que sí hay que hablar de otro tema que está potencialmente cambiando mucho las cosas para México y desde luego para los Estados Unidos, que se refiere al impeachment. Ya por ahí tuiteé impeachment y me regañaron que no se dice así, pero no hay una traducción exacta al español. Al impeachment de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí creo que estamos en un punto completamente distinto. Creo que tienes toda la razón, porque parecería que hay una pistola humeante. Es decir, es muy inusual que el presidente de un país como Estados Unidos use su posición para pedirle al presidente de otro país, en este caso el de Ucrania, que por favor se eche una investigación contra su adversario principal posible en las elecciones demócratas. Es un poco fuerte, o sea, en México sería un escándalo. En México sería un escándalo. Que en un país donde además hay toda una estructura de manejo de las redes internacionales muy profesionalizada, pues por supuesto entre los profesionales generó un escándalo. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno de Estados Unidos? Pues guarden una bóveda esa grabación, porque se ve muy preocupante. Y bueno, hay quien fue a soplar, el famoso whistleblower fue de soplón, y parece que por más que Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, dijo, híjole, esto puede ayudar a Trump a ganar, no había forma de frenarlo. Entonces sí abre una incertidumbre brutal respecto al proceso electoral, pero hay un primer cadáver en todo esto, que es el Tratado de Libre Comercio. Daría esa impresión, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que se veía venir un poco el tema de la revocación del presidente, aunque los demócratas resistieron mucho para no presentar, no usar ese instrumento en el contexto de la investigación del involucramiento de Trump en las relaciones con Rusia. Ahora bien, la verdad es que no tenían otra opción, porque si aparece el nombre y apellido del principal candidato a la presidencia como opositor al presidente Trump, pues francamente no podían hacer otra cosa. Ahora bien, efectivamente es un instrumento que puede no necesariamente favorecer a los demócratas, es un primer punto a considerar, y en segundo lugar es un instrumento que abre la incertidumbre, aunque por otra parte sabemos que lo más probable es que en el Senado no van a votar a favor de esta investigación, con lo cual en un momento determinado sí se va a cerrar seguramente este proceso sin consecuencias de revocación para el presidente Trump, pero puede tener un costo político muy importante y va a ser una fase de lucha política aún más fuerte de la que hemos observado hasta ahora en los Estados Unidos. Ahora, lo del Senado yo creo que está por verse, yo no me adelantaría. Yo estuve releyendo cómo fue el proceso similar contra Nixon y al principio parecía lo que tú decías, que no había forma que los republicanos lo abandonaran. Hasta que, y esa es la gran duda, hasta que fue tan evidente, salió la grabación aquella de Nixon diciéndole a sus empleados, vayan y hagan todos estos cochineros en la sede del Partido Demócrata, que los republicanos tuvieron que abandonar a su presidente. Hoy parece que no. Sí. Yo creo que esto es, al final de cuentas, un juego de opinión pública. La historia de que es un presidente transaccionando con un país por sus beneficios privados, si le da o no el apoyo militar presupuestado por el gobierno de Estados Unidos, pues no sabemos cómo vaya a volar. Hasta ahora los republicanos se han defendido sobre todo no opinando, esperando a ver cómo lo ve el público. Es cierto, pero por otra parte, pues obviamente si va a haber más documentación al respecto, pues el asunto se puede volver mucho más escandaloso. Pero por otra parte hay que reconocer también que el presidente Trump ya hizo muchos escándalos en su vida de presidente y en su vida de candidato. Entonces y parecería que no tienen efectos. Exactamente, o sea, yo creo que su electorado pues es tan ciego a los escándalos y todas las incorrecciones políticas que ha cometido, que quizás eso no le afectará tanto. Pero bueno, es un proceso que apenas estamos viendo cómo se va a desarrollar. Ahora, déjenme interrumpir, porque se habló aquí de un cadáver del tratado y ese quiero que no se nos pierda porque hay otro que ahorita nadie encuentra. Héctor, ¿tú crees que el TEMEC está muerto? No necesariamente. Yo creo que ahí sí hay intereses muy bien alineados para que se vote. Yo creo que incluso la industria,
y también el sector agropecuario les va a decir, ¿saben qué? Política es política y estos son negocios y aquí también es importante por los intereses de Estados Unidos y me parece que no va a salir el tema, no va a quedar a la deriva. De hecho, Nancy Pelosi dio una declaración inmediatamente después de empezar, digamos, el proceso de investigación, diciendo que para ella se han hecho muchos avances muy significativos en el contexto de TEMEC, o sea, se puede decir, aprobado todas las preocupaciones que en el contexto de TEMEC tenían los demócratas y que no debería haber problema en Yo este de hecho contexto. pienso que estoy de acuerdo y de hecho pienso que políticamente hasta le da más chance a los demócratas de darle esa victoria a Trump en la medida en la que van a poder estarlo acosando por el otro lado. Pero Ojalá ustedes tengan razón, porque para el país sería magnífico. Mi impresión es que es muy difícil por un Congreso como el de Estados Unidos, un partido demócrata tan complicado, procesar las dos cosas al mismo tiempo. Que las fichas de Pelosi se van a ir en llevar el proceso del desafuero y del impeachment, como lo queramos traducir, y que no le va a dar para juntar a los propios que están enojados en un ánimo revanchista. Trump va a ir polarizando cada vez más eso es cierto. como resultado de la amenaza en la que se siente. Y además, una consecuencia bien interesante de todo esto es que debilitan al candidato más de centro, que era Biden, que es cuyo hijo presuntamente estuvo involucrado en actos de corrupción con un gobierno ucraniano previo durante la administración del presidente Obama. Entonces yo creo que eso está empoderando a los radicales. Y en ese empoderamiento de los radicales, pues para Pelosi va a ser muy difícil procesar algo. Yo traigo una lectura muy diferente. A ver, el empoderamiento de los radicales ocurre precisamente con un grupo muy a la izquierda. Yo creo que el centro aquí puede reagruparse alrededor de Biden, que también toda esta agenda más pro libre comercio, con muchos distritos claves, en enclaves demócratas, incluso en California, también en algunas partes de los estados del centro, yo creo que puede ir muy alineado. Irónicamente, sí hay discusiones que estaban ocurriendo en Estados Unidos que pueden salir completamente de la agenda y yo creo que eso sería terrible para el ala izquierda del Partido Demócrata. Por ejemplo, los nuevos impuestos a ingresos muy altos, que si era una agenda que alguien traía, no alguien como Biden, todo puede quedar marginada y sería como que todo esto un equilibrio muy extraño. Me parece improbable, ojalá tengan razón, me parece improbable porque lo que los números de las encuestas de los precandidatos demócratas señalan es un Biden colapsándose, se estaba colapsando desde antes, pero recordemos que uno de los grandes temas de la elección previa fue, pues hay que drenar el pantano, nos decía Trump, y Trump claramente no lo drenó, pero lo que Biden muestra es que es un hijo del pantano, porque aunque no haya corrupción, Bueno, no hubiera Es una criatura corrupción, del pantano. sí. Aunque no hubiera corrupción en el caso del hijo, que parecería que no la hay, como lo han dicho más de un demócrata, pues que los que escriben de simpatías demócratas, pues a nadie le dan un contrato de ese tamaño. Sí, En sin una expertise gasera concreta, ¿no? ucraniana, si no es porque es el hijo del vicepresidente en turno. Entonces, es tan vulnerable a la crítica de la clase política tradicional, que por sí ha cargado con su edad, con su historial racista, etcétera, que si ve las encuestas, la que está subiendo es Elizabeth Warren, que es claramente contraria al Telecán. Ahora, sí creo que hay una pregunta ahí muy interesante de si van a poder manejar esta arma, porque sí es como que, en fin, ya se había resistido Pelosi con éxito al juicio político en toda la investigación de Rusia. Ahora es la investigación con Ucrania, pero como bien dices tú, es tan claro, es tan contundente, que ni modo de no entrarle, pero está bien complicado. Está bien complicado precisamente por estas otras aristas, porque los moderados quizá le tengan miedito, porque en muchos de los distritos y pensando en la elección presidencial, los votantes independientes no están tan a favor necesariamente del asunto del juicio político, porque tiene algo de credibilidad esta noción de que pues, al final del día sí había corrupción, y porque de todas formas es cierto que Trump es muy resiliente y en ese juego de la polarización normalmente las gana. Tiene lo suyo. Vaya, creo que el arma es muy potente, pues la que está en su contra. Pero no es como que vayan a disparar un lanzacohetes a 200. No. Se van a meter literal a un pantano
a pelear, quizá con un arma muy potente los demócratas, pero en una cosa que va a ser un batidero. Y la verdad, Claro, pues en ese contexto, yo creo que Nancy Pelosi es sin duda de las políticas estadounidenses más talentosas y más experimentadas. La pregunta es si le alcanza para conducir esto. Le alcanza para conducir, si le alcanza para conducir las dos cosas, porque el supuesto de Héctor parecería que es que, si bien comparto tu supuesto de saque, estructuralmente los intereses están claramente alineados, muchos de los distritos claramente tienen la presión para resolver el problema del Telecán. Pero los demócratas con toda razón pueden decir, no es problema mío, es problema del presidente Trump, con quien me estoy peleando. Y mientras el presidente Trump no amenace salirse del Telecán, para esos distritos no es grave. ¿Para quién es grave? Es para México. Porque vamos, esos distritos seguirán exportando lo que nos exporten y ya. Para México es muy grave porque en la incertidumbre del Telecán, las nuevas inversiones no están llegando. Entonces hay una asimetría del costo. Me parece que el mayor costo de que no haya un TEMEC no está en Estados Unidos, está en México. Bueno, sí, claro, es mayor el costo para nosotros. Lo interesante es que no es despreciable el costo para algunos estados que pudieran ser electoralmente claves. Porque ese demócrata dice, yo no voy a votar, pero tampoco me voy a salir. Eso es un problema del señor. Bueno, si siguen con el marco institucional actual, pues puede funcionar como me parece ha funcionado que hasta ahora, ¿no? Con Sí, bueno, actual, no hay sí. cancelación de Claro. NAFTA. En principio. En Y principio, Trump pues, no es creo así. que vaya a jugar esa carta. Pero si la jugara también es un problema de Trump más que de los demócratas. A lo que voy es, en el proceso electoral de Estados Unidos, que haga un congresista demócrata donde les afectara no tener una aprobación del TEMEC, que es marginal frente a todos los otros temas. No, yo estoy tratando de ver una foto donde dices, a ver, estamos hablando de un presidente que resistió una supuesta intromisión de los rusos en las elecciones de Estados Unidos. Yo pensaría que eso a los estadounidenses los debería de poner muy nerviosos. Pero no estaba tan claro, ¿no? O sea, el asunto, él nunca estuvo presente, no era presidente en ese entonces, No. hay algunos contactos de su campaña, no queda claro que fue una cosa por otra, él tiene todavía la oportunidad de decir, bueno, pero que Hillary también y sus correos y quién sabe cuánta cosa Totalmente, sucia hizo, Alejandro. etcétera. Aquí es el presidente cabalmente diciendo, necesito que me hagas un favor, que investigues a Joe Biden. Y Eso si no hay vuelta de hoja. Y si no, no te doy lana. Pues así no lo dice exactamente, pero la lo verdad primero, es que sin no lo lugar a dijo, dudas. es Pero si no, no va a haber juego de pelota. Pues bueno, básicamente algo así. Pero lo primero es clarísimo. Pero además- Bueno, y sí vale la pena, lo que dijiste al principio, hay que rescatarlo. Imaginemos que tuviésemos en México, en cualquier momento de las últimas 5 presidencias, algo equivalente. Es decir, el presidente de México, con un país para el cual la ayuda de México es importante, pensemos en algún país caribeño, centroamericano, etcétera, diciéndole, me encantaría que hicieras esta investigación respecto a fulana candidata o fulano candidato de la oposición. Imaginemos eso. Sí, no, sin duda generaría un gran escándalo, no cabe duda. Ahora bien, si tendría consecuencias políticas, pues quién No es sabe. tan claro para mí. No. Depende de la época sí. también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y de repente Sí. puede haber un supergrado de cinismo y decir, yo estoy haciendo esto por el interés nacional porque nos estoy protegiendo de la corrupción. Y estamos viendo muchos manejos de lenguaje de ese tipo. Yo creo que Trump puede sortear esto o no, no lo sé, pero creo que el tema del TEMEC es otro. El tema del TEMEC es la marginalidad para Estados Unidos de lo que le pase a México. Y por eso creo que es el cadáver ahorita, porque el proceso de toma de decisión en el Congreso requiere que algo sea importante, que algo tenga... El presidente Trump va a gastar sus fichas ahorita en impulsar esto. ¿A cambio de qué y por qué? ¿El qué gana realmente? De hecho, yo creo que ahí está la clave del argumento en contra tuyo, que es que para muchos demócratas moderados y republicanos moderados en el Senado y en la Cámara de Representantes, le van a decir, a ver, precisamente porque el tema del impeachment está muy complicado, más te vale que nos alineemos para sacar todos juntos el Tratado de Libre Comercio con México, porque para ellos en muchos casos sí tiene un impacto económico de corto plazo. La pregunta también que hay que hacerse es si el gobierno mexicano mantiene medianamente alineado ese grupo de cabilderos, analistas, la industria. ¿Tú qué etcétera. crees? Bueno, es una pregunta, doctor. ¿Yo qué vas a ver, hombre? Pero déjame regresar rápido al punto. El problema para mí de ese argumento es que el estado de cosas actual es con Telecán. Entonces, Sí, la presión eso de sí. los Sí, afectados sí, no sí, es sí, como sí, cuando se iba a negociar o cuando Trump dijo me voy a ir, donde todos estos intereses salieron a Ya decir... hay Telecán. Ese es hay el punto Telecán. tuyo. Y mientras el presidente mientras Trump no diga me voy,
para ellos no es un tema demasiado importante. No digo que sea irrelevante, frente a otros muchos problemas. Y cómo en un contexto electoral de polarización, los demócratas le darían lo que es un triunfo de Trump. Bueno, quizás no se percibiría tan triunfo, digamos, en ese contexto político de revocación, o sea, de probabilidad de revocación. Y además Trump con plena conciencia del asunto, pues ha dado un discurso, un mensajito en Twitter, digamos, diciendo que le quieren destruir, etcétera, porque está implementando pues una política económica también muy positiva, ¿no? Entonces, Sí, claro. yo creo que hay un alineamiento y una conciencia completamente plena de que empieza Pues, la batalla verdadera. Yo creo que puede Empieza la terminar batalla siendo... verdadera. Exactamente. Así es. Y yo creo que puede terminar siendo una discusión muy chistosa. A ver, nosotros como México... ¿Para quién? Dice, no, es que déjame desarrollar. A ver, nosotros estamos bien con que se quede el marco de referencia actual, Telecán. No tenemos ¿Nosotros mayor quiénes? Nosotros México. México, sí. Nosotros México. No le muevan. Entonces, que Temec sea un cadáver o no, en principio para nosotros dices, ojalá que sí lo fuera. Si En el pudiéramos supuesto de que se asegurar que mantiene se Telecán. quedara el otro. Pero ese Hay es todo ahí- el supuesto. Como eso no lo puedes asegurar, Exacto. queremos el TEMEC nosotros. Porque para nosotros es un tema de inversión. Es como de confirmación de la Sí, integración de económica. bajar ¿no? incertidumbre. Para Va- nosotros es mucho más importante Estados Unidos que México para Estados Unidos, obvio. Y lo que parece que está detenido, si ves la inversión privada manufacturera, es, pues yo no sé si vaya a ver Temec o Telecán, no sé qué tengan que invertir aquí, mientras tanto no invierto. Esos distritos claves a los que tú haces referencia son sobre todo exportadores de puerco, grano, Sí. con los cuales con este Telecán o con el otro les da lo mismo. Y si no pasa nada, siguen con el viejo. No tienen incertidumbre, siguen exportando. Yo creo que Trump tiene la bandera de decir, ¿saben qué? Yo peleé por todos estos puntos a favor de ustedes y los demócratas me los quieren quitar. No, los demócratas simplemente no lo van a procesar, que es lo bonito de este caso. No tienen que decidir nada. Basta Así no es. decidir. Así Pero en fin, es. va a ser un hecho empírico que afortunadamente, a diferencia de tantas cosas que decimos que nunca se pueden Esto va a evaluar ser si fue- verificable, va a ser verificable muy pronto. Yo les pongo una apuesta al que la quiera tomar, que en este año no hay... No hay Temec. Sí, es no hay posible, Temec. pero yo creo que no es el En único... esos términos yo no la tomo. Yo no iría en contra tuya. ¿Cuánto tiempo quieres? ¿6 meses? En fin, se va a ver. Vamos va a a ver, ver. sí, pero no es el único factor, Temec, yo creo, en el tema de las inversiones en México. Ese argumento era importante, pues finalizando la administración anterior, pero en esa administración pues hay otros elementos que influyen en las decisiones de los inversionistas aquí en México. Uno de ellos es Temec y quizás en ese contexto no el más importante. Más que nada es la inseguridad en cuanto al, digamos, futuro de la política económica. Así es. Yo quería tomar un punto y particularmente hacerte la pregunta a ti, Beata. ¿Cómo se verá esto en Ucrania y No, en sí. general en los países? Y creo que hay que hacernos la pregunta en casa. ¿Y si viéramos las llamadas de Mr. Trump con el señor López Obrador? No creo que sea particularmente modoso con nuestro presidente, pues, y no creo que sea particularmente pulcro en el resto de sus llamadas, que de hecho, eso es algo que mencionaste al principio, Carlos, que ahí está, que es que esta llamada, junto con otras, las querían guardar en una bóveda especial, que ya tiene una figura como del siglo XX, ¿no? Muy clara, porque ya, pues, o sea, ¿en qué servidor? Pues eso es un servidor, por Dios, ¿no? Una bóveda, ¿no? Una cosa chistosa, pero ha de ser un escándalo monumental allá también. Sí, ¿no? efectivamente. O sea, normalmente a lo que prestamos atención es a cómo se vive este asunto en los Estados Unidos por el tema de posible revocación, pero de hecho Ucrania también tiene sus temas relacionados con esa revelación, con esa desclasificación de la conversación entre los dos presidentes. Pues efectivamente los medios de comunicación no trataron muy bien al presidente Zelensky de Ucrania. Es un presidente relativamente nuevo. Él ganó hace 5 meses y hace 2 meses su movimiento obtuvo la mayoría en el Parlamento. O sea, se puede decir que cuenta con una amplia legitimidad y un apoyo muy fuerte de la sociedad precisamente para luchar contra la corrupción. Es un tema. Y otro tema, y bueno, establecer el Estado de Derecho. Y otro tema es finalizar la guerra con Rusia. O sea, cada presidente de esta región del mundo lo que está intentando es caerle bien al presidente del país más importante del mundo, en este contexto son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa conversación yo creo que podemos detectar claramente esa relación de
superioridad que tiene el presidente Trump frente a un nuevo presidente que tiene posibilidad de manejar o presionar al otro para conseguir los favores que le pide. Y además el presidente de Ucrania le da todo, incluyendo al fiscal y a la investigación en el caso del hijo del presidente, de Joe Biden. Se vivió muy mal y se está viviendo muy mal esa cuestión, esa conversación. Y a raíz de ese tema también salió otro muy importante. Se ve claramente que Ucrania es un país que se queda solo en el contexto internacional, ¿no? Y yo tuve ocasión de escuchar recientemente esa conferencia de prensa que tuvieron el presidente Trump y Zelensky justo después de la reunión en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y se ve al presidente de Ucrania muy derrotado y al presidente Trump intentando defenderse obviamente de las acusaciones, pero mucha soledad. El presidente Trump le dice así directamente: yo espero que usted y el presidente Putin resuelvan su problema. ¿Se imaginan que lo dice así al presidente o primer ministro de Israel? ¿Que ustedes resuelvan su problema con Irán? Probablemente no. Entonces, nos refleja muy bien, tú estás mencionando que la primera víctima es Temec, ¿no? Pero no es la única víctima, se podría decir, si lo vemos desde esa perspectiva. Otra víctima es Ucrania, otra víctima es la diplomacia como tal, porque se ha revelado el documento que debería permanecer secreto, básicamente. Un vocero del presidente Putin dijo: nosotros esperamos que no se haga pública la que tuvo con Putin, porque ahí habría otros damnificados. Sí. Claramente, es inusual que se hagan públicas las conversaciones de los presidentes. Ya se hizo una pública del presidente Trump con el presidente Peña, el mero arranque de su mandato, por una filtración, no por una cosa distinta. Pero sí tendría un impacto brutal en las relaciones entre Estados Unidos y sus principales socios, que ahora pudiéramos escuchar algunas de estas conversaciones, que en todos los casos, supongo, el presidente o el primer ministro del país débil va a quedar mal. Ese es tu punto. Así es. Va a quedar mal, pero también hay que ver exactamente cómo se están tratando las cosas. Creo que la otra parte que es brutal de esta conversación es que le dice: y ahí lo ves con Rudy Giuliani, ¿no? Que es un integrante es el abogado personal de Trump, ¿no? Es una cosa bastante... Es un paso más en la derrota de la diplomacia, ¿no? Y algo que en este país vimos el sexenio pasado fue toda esta diplomacia paralela, pero era Jared Kushner y en fin, ¿no? Toda esta cosa. Y como que una privatización de asuntos públicos. Muy violenta. Muy porque violenta, lo de Kushner sí, todavía es para los asuntos del Estado. No solo eso, sino que además el sujeto sí tenía algún nombramiento dentro del entorno presidencial. El señor Giuliani es un abogado personal. Para la campaña de Trump. Sí, ahí te lo encargo que lo veas con él. Sí. Y sí lo vieron en Madrid, poco tiempo después, con el asesor, digamos, muy directo del presidente Zelensky. Sí hubo esa reunión. Y después iba a haber, obviamente, otra, pero el texto se filtró a los medios a las élites políticas, a los medios de comunicación. Ahora bien, efectivamente, yo creo que la diplomacia está viviendo sus momentos muy difíciles, no solamente la estadounidense, porque la verdad es que en muchos países del mundo hay ese reto de, por una parte, los canales institucionales que sirven para la comunicación tradicional, pero por otra parte, toda una cantidad de otros canales que se han generado y que muchas veces son mucho más eficaces que los canales institucionales, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo. Es algo que está muchas veces derrumbando la diplomacia tradicional. Lo que pasó en Puerto Rico también, ¿no? La renuncia al gobernador, porque le revelaron ahí semanas enteras de conversaciones con su gabinete, etcétera, ¿no? Doctor, una pregunta, Héctor. Si hay realmente un efecto de incertidumbre respecto al TEMEC, ¿lo estamos sintiendo en estos últimos días o no? ¿O se vería cuándo? ¿O solamente en el caso de que haya generado por este efecto y por los pasos adicionales del juicio político o de revocación o el desafuero, como lo querramos llamar, o simple y sencillamente es nada más que se pierde el beneficio potencial de la aprobación del TEMEC? Sí, no está claro. Mira, en particular la inversión extranjera directa en lo que llevamos del gobierno del presidente López Obrador ha traído patrones muy raros. Cuando ocurre lo de la cancelación del nuevo aeropuerto, como que hubo una caída, pero inmediatamente empezó a haber una recuperación 3 meses alta, luego vuelve a caer. Tienes tantas cosas sucediendo en la esfera internacional y de repente dices, a ver, ¿qué es ahorita más importante? ¿Un efecto TEMEC o un efecto China?
y un efecto China cómo nos juega. Porque ¿Te refieres a que eventualmente se frenara la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Por ejemplo, sí, que se frenara, pero también ahí tienes un chorro de efectos encontrados. Hay quien dice, ¿sabes qué? Un pleito de Estados Unidos con China afecta muchísimo a México porque sube toda la incertidumbre internacional. Al mismo tiempo, hay quien dice, no, en la medida en que Estados Unidos se pelee con China, México es el sustituto natural para volver a meter una serie de procesos y ahí nos podemos encadenar y hasta nos puede ir muy bien en muchas cosas. A mí me parece que los mercados están algo saturados de tantas señales internacionales, si me permiten incluso la palabra, hasta confundidos. Creo que ahorita está jugando un rol más importante cuestiones internas, particularmente todo esto que ha venido ocurriendo desde el informe de gobierno, con una mano que se le estrecha a grupos empresariales muy concretos, que se haya arreglado la cuestión de los gasoductos y un viraje hacia el pragmatismo en el sector energético, que por cierto, ya un par de calificadoras están revisando al alza las notas mexicanas. Ahora, respecto a qué tanto impactaría, no sé, pero el secretario de Hacienda cree que mucho, porque Arturo Herrera dijo que esos supuestos que lo han tildado de optimista, del crecimiento del año entrante del 2%, eso es hoy un crecimiento optimista, están basados en el supuesto de que se va a aprobar el TEMEC. Entonces, del lado del gobierno, sí parece hay una preocupación. Y yo creo, que ahí habría que buscar evidencia, si uno ve la inversión china, no ha llegado todavía. Es decir, la inversión de esos productores chinos que no pueden exportar desde China por todas estas restricciones que están yendo sobre todo a Vietnam. Entiendo por pláticas con funcionarios de gobiernos locales que están empezando a acercar, a ver las condiciones. Mi impresión es que se van a decidir, o es más probable que se decidan, si ya tienen claras las reglas del juego. La verdad es que yo porque creo que no hay, claro, con el Telecán hay cosas que funcionan distintos con el Temec, y sin ninguna de las dos, pues no funciona nada. Entonces sí necesitas, creo, esa certidumbre. Respecto a la inversión privada nacional, sin duda ayuda mucho la relación más cercana que se ha ido construyendo entre el presidente López Obrador y los grandes empresarios mexicanos. Pero si al mismo tiempo hay una serie de decisiones legales como hacer equiparable a un riesgo de seguridad nacional el fraude fiscal y por lo tanto no tener derecho a permanecer en libertad mientras se te prueba si eres culpable o no, está generando incertidumbre muy fuerte que se refleja en los datos de inversión privada que siguen cayendo. Sí, los de la inversión extranjera se ha como estabilizado, pero el dato agregado de la inversión ha estado cayendo porque el gobierno no tiene dinero para invertir o no tiene los programas listos para hacerlo y los privados ven las importaciones de bienes de capital. Sí. Cayeron de forma dramática. Entonces creo que no basta ser amigo de los grandes empresarios para que haya crecimiento. Yo creo que se necesita también un trabajo muy importante de la comunicación desde el gobierno con los países que realmente le interesan a México para que inviertan aquí o para que pues, haya una diversificación de las relaciones económicas. Y eso se encaja perfectamente, yo creo, con la situación de China. O sea, China y relaciones con México actualmente, pues apenas se están reconstruyendo los canales de comunicación. Reconstruyendo y del destruyendo. Nuevo gobierno y destruyendo los que ya existían, ¿no? Pues la oficina comercial de la Secretaría de Economía en China la cerraron. Sí, todo eso obviamente y lo va a sustituir el embajador. Tú fuiste embajador, los embajadores no tienen sobre todo si no se han hecho antes los trabajos de este tipo, ¿no? En el caso de la diplomacia mexicana. Entonces sí hay que reconstruir, digamos, canales de comunicación, es lo primero. Los chinos no tienen seguridad cuáles son las reglas de juego. Mencionan muchísimas veces que no pueden participar en las licitaciones porque, porque no hay claridad sobre licitaciones también en ese tiempo. Y obviamente hay otro asunto yo diría muy importante. En general, las relaciones entre un país como China van a través de los gobiernos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues no hay una intención, por lo que se ve, de tener esas reuniones a más alto nivel. Lo que se ha hecho hasta ahora fueron las visitas del secretario de Relaciones Exteriores a China, secretario de Turismo,
y por ahí un par de personas más del gobierno, pero no hubo una reunión entre los presidentes, ni parece que se está planificando una No te reunión preocupes, entre los aunque presidentes. el presidente López Obrador yo creo que no va a salir a una de esas reuniones nunca. Sí, Y si el quizá mande premier- al canciller. Por eso, es lo más alto que llegaremos. Sí. El sentido de ir al G20 hubiera sido Pues poder, hablar ahí, poder sí. hablar con el premier chino, pero no quiere ir ni creo que vaya a querer. Doctor Villarreal, no creas que no escuché tu provocación respecto a lo que están pretendiendo hacer las calificadoras de Pemex, pero antes de ir a eso, sí quiero mencionar que no es lo mismo, por ejemplo, hacer nuevos farm outs o hacer nuevos contratos, etcétera, de Arreglar parte de gasoductos. Pemex, que simple y sencillamente que los empresarios vayan y digan, sí, vamos a invertir. En fin, las promesas de inversión las hemos visto en este y en muchos otros países una y otra vez, y la verdad es que hasta que no cae el dinero, como dicen en los presupuestos, hasta que no esté devengado, no te lo cuento. Pero ¿qué crees que está pasando que genuinamente haría A ver, pensar en un entorno diferente en el ámbito energético? así como Carlos puso su apuesta de que el TEMEC no se aprobaba antes de que cerrara el Vamos año. a tener que poner en el podcast un mecanismo para que Sí, quienes empezar nos a oigan hacer le así una entren, caja de ¿no? compensación. Yo les he puesto, yo veo un 2020 con una inversión privada sustancialmente más alta que en el 2019. Lo puedo... Define sustancial. Bueno, pero Yo pues creo eso que casi una que no, tasa de así difícil crecimiento grande. no va a estar, ¿no? Tampoco. Porque había caído mucho. En parte es un rebote técnico. En parte es un rebote técnico. Yo creo que ahorita, de nuevo, hay un juego que es más político que económico, que tiene que ver con las nuevas medidas del SAT y todo, que también ha habido un montón de abusos. Yo puedo entender Oye, que haya entonces mucha nadie, gente. Nadie va a estar en contra de romper la cara a los factureros. La pregunta es si ese es el instrumento correcto. Yo creo que sí, Carlos. ¿Sí? Yo creo que sí. Y ahí sí difiero de ti. A ver, mucha gente lo está diciendo y están corriendo despachos fiscales. ¿Quiénes son quienes están promoviendo básicamente esto de, oye, es que esto es terrorismo fiscal? Habrá que ver procedimientos, habrá que ver leyes secundarias. Pero No, las leyes secundarias son las que están haciendo. no, y mis y habrá amigos que abogados ver. dicen que son terroríficas. No están aprobadas. O sea, todavía, es más, se están discutiendo ahorita. Ya pasó una de las dos cámaras. Está viendo la otra, ¿no? No importa, deja eso. No, es que sí hay aquí un detalle importante, porque yo puedo entender que alguien diga, a ver, a mí me cayó una factura de una empresa fantasma. ¿Cómo me vas a encarcelar por eso? Pues por supuesto que no, esto se tiene que investigar y creo que ahí son las medidas. Pero alguien que abrió una empresa fantasma, que estuvo facturando, que la desaparece la empresa y se evapora. Pero esa es la crítica de los abogados, que no esté hecha esa distinción. Si tú compras por más de 24 millones de pesos un servicio de una empresa que te hace la limpieza, Ajá. resulta que esa empresa también vende facturas, tú te vas al bote mientras averiguan si te hicieron el servicio de limpieza. Y como es tan difícil es. probar si se hizo el servicio de limpieza, tienes un problema. Está muy rudo, ¿eh? Sí, está muy rudo. No Creo es la que hay lectura ver que las yo tengo de las implicaciones. leyes que se están Ahora, discutiendo. pero en esto de ¿eh? las apuestas, porque fuiste ambiguo en tu apuesta, yo te hago una. Venga, En lo que venga. resta del año no vamos a hacer ni farm outs ni licitaciones. No, obviamente no. No. Pero entonces, ¿por qué cambiarían la calificación las calificadoras? Respecto, ¿te referías a Pemex o a No, General y en Gobierno? general, o sea, el último reporte que salió de Barclays dice, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos diciendo, con las tasas a las que se está vendiendo la deuda mexicana, cómprenla. Es una oferta no hacerla. Pero eso no son las calificadoras. Barclays es un banco que Sí, le sí, da, sí, sí, pero sí. no es lo mismo. No, yo sé que No, no es la lo mismo, implicación es Carlos. métele dinero ahí porque jamás van a moverse esas tasas porque la incertidumbre va a seguir gigantesca. Esa es la implicación. Así lo leería No, y yo. Barclays es un banco, por supuesto, es un banco de inversión. El punto es, yo creo que sí hay un viraje mucho más notorio en sector energético. Creo que también el gasto público se va a abrir. A ver, voy a volverte a contestar. A ver, de las cosas que más ponen nerviosos a los calificadores es que Pemex vaya a gastar parte de su escaso capital en Dos Bocas. El único proyecto del gobierno al que le metieron dinero el año entrante es Dos Bocas. Los demás, puro bla, bla, bla. Pero en Dos Bocas le meten 50,000 millones de pesos, mucho dinero. Dos, no hay nadie que crea en el mundo de las calificadoras con los que yo he hablado que van a lograr repuntar la producción como se espera. Y de hecho ese es ¿En qué año? En este y en el siguiente. ¿Tú sí has oído? Habrá que ver. O sea, es un dato empírico que se verá muy pronto. Así es. O el presidente nos dijo que ya le prometieron en Pemex que en diciembre va a estar produciendo 1,800,000 barriles. Ojalá. Así es. Nada me haría más feliz, créanme. Ojalá que Y no estamos lo tan logren. lejos, digo, tampoco es un número, ese no es un número así que diga que estamos en 1.7, 1.72. Digo, ok. 80,000 barriles son muchos, ¿eh?
Y En la fin, otra pregunta... ese es verificable. Y como sí te veo muy dudoso, Héctor, sí estaría bueno que le pusieras una lanita a esa. Pero bueno. No, pero yo estoy de acuerdo. No está tan claro. Yo creo que no está tan claro. Y yo sí pienso que este tema del impeachment famoso a Trump sí es un dilema brutal. Y justo hicimos broma hace un rato, pero yo no veo tan claro el esfuerzo del gobierno mexicano para animar a esa coalición a volverles a decir, ok, paso 1, paso 2, paso 3, de aquí a noviembre del próximo año, que es cuando eventualmente viene ya la elección presidencial. Si no, yo no solamente creo que se corre el riesgo de que no se apruebe, que bueno, si la opción alternativa es que nos quedemos con el NAFTA, pues no está tan mal. Yo no dudo que en un momento dado Trump diga, a ver, ¿cómo me encuentro un mecanismo justamente adicional para seguir polarizando y decir, son los do-nothing Democrats los que están impidiendo esto? No estamos ahí, ¿eh? Puede ser. Pero... Ahora, para mí el riesgo mayor de la elección de Estados Unidos es otra. Que gane un demócrata y diga, fue muy suave la renovación del Telecán. Vamos a ir de verdad de fondo. Porque Trump es un hombre que no cree en el libre comercio, pero su partido sí. Entonces tuvo muchas restricciones en la negociación, tenía 2, 3 obsesiones, las cumplió. Pero del lado de los demócratas no quieren libre comercio, punto. Entonces creo que ahí se abre otra fuente de incertidumbre. Si como pareciera hoy, los candidatos demócratas van a tender a ser más bien gente de izquierda que gente de centro izquierda, y ahí podemos tener Y en una de esas hasta nos conviene más que no se dé esa discusión, porque entonces van a forzar a Warren o a Harris o a quien sea a tener una posición muy rígida, y después ¿cómo le echas para atrás? Pues conviene más la continuidad, ¿no? Sin duda. Podría decirse, es una paradoja en ese contexto, porque Sí. Nos comemos esa incertidumbre. De los presidentes que más ha favorecido a México, digamos, en términos del discurso, pero... Pues con su permiso, con esa reflexión, nos retiramos y estaremos acá de vuelta muy pronto. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.